Imaginen un circuito donde el asfalto quema bajo el sol texano, y de repente, un Red Bull se convierte en un depredador acechando a su presa naranja, mientras el caos se desata en cada curva como si la pista misma hubiera decidido rebelarse contra los planes perfectos de los ingenieros. Así comenzó la sprint del Gran Premio de Estados Unidos en Austin este 2025, un fin de semana que prometía adrenalina y entregó un espectáculo que dejó a más de uno con la boca abierta, cuestionando si la Fórmula 1 no es solo un deporte, sino una ópera dramática con motores V6 híbridos como banda sonora. Max Verstappen, ese holandés implacable que parece haber nacido con un volante en las manos, decidió que era el momento de recordarles a todos por qué domina esta era, apretando el acelerador como si estuviera en una misión personal contra el equipo McLaren, que, por su parte, sintió la presión como nunca antes en esta temporada ya de por sí tensa. Para entender el torbellino que se vivió en el circuito de las Américas, hay que retroceder un poco al contexto de este campeonato 2025, que ha sido un vaivén de emociones desde la primera luz verde en Bahrein. Verstappen llega a Austin liderando el mundial con una ventaja que, aunque cómoda, no es inquebrantable, 52 puntos por encima de Lando Norris, el joven británico de McLaren que ha evolucionado de promesa a amenaza real, y Oscar Piastri, su compañero australiano, mordiendo los talones con un estilo calculador que recuerda a un ajedrecista en una partida de alto riesgo. Red Bull, con su RB21, ha refinado el concepto de downforce y eficiencia aerodinámica, pero McLaren no se queda atrás. Su MCL39 ha demostrado ser el coche más versátil en circuitos mixtos como este, con curvas lentas y rectas interminables donde el DRS se convierte en un arma letal. Ferrari y Mercedes acechan en las sombras, con Charles Leclerc y George Russell listos para capitalizar cualquier error, pero en esta sprint, el foco estaba en el duelo entre el Toro Rojo y los Papaya, como llaman cariñosamente a los de Woking. La clasificación para la sprint del sábado por la mañana ya dio pistas de que el día no sería un paseo en el parque. Bajo un cielo nublado que amenazaba con lluvia pero nunca cumplió porque en Texas, hasta el clima juega al despiste, Verstappen clavó una vuelta maestra en 1:32.456, superando por apenas 0.012 segundos a Norris, una diferencia tan mínima que podría atribuirse a un pestañeo en el momento equivocado. Piastri se colocó tercero, seguido de Leclerc y Pérez, el compañero de Verstappen que, fiel a su rol, cubría las espaldas pero con un setup conservador que lo hacía vulnerable en las salidas. El circuito de Austin, con sus 5.513 kilómetros de subidas y bajadas inspiradas en pistas legendarias como Silverstone y Suzuka, exige precisión quirúrgica. La curva 1, esa subida empinada que invita a los adelantamientos suicidas, ha visto más toques que un partido de rugby. Y las S del sector 1 son un baile donde un error te manda al pasto como si fueras un novato en Cars. Cuando las luces se apagaron a las 2 hora local, el caos no tardó en manifestarse. Verstappen mantuvo la pole con una salida impecable, sus neumáticos medios agarrando el asfalto como garras, pero Norris intentó un movimiento audaz por el interior en la curva 1, rozando ruedas con Max en un contacto que hizo saltar chispas y que los comisarios revisaron durante media carrera sin penalizar a nadie porque en F1, a veces, el roce hace el cariño, o al menos el espectáculo. Piastri, desde la tercera plaza, aprovechó el desorden para colarse segundo, pero no sin antes ver cómo Pérez lo presionaba por fuera, creando un sándwich de coches que obligó a Leclerc a frenar en seco y perder 2 posiciones. El público en las gradas, con sus sombreros vaqueros y banderas estrellas y barras, rugió como si estuviera en un rodeo, y no era para menos. En la primera vuelta, ya habíamos visto 3 adelantamientos y un trompo de Yuki Tsunoda en la curva 12, donde el japonés de Visa Casa PRB patinó como si el coche hubiera decidido hacer drifting por su cuenta. Mientras Verstappen estiraba su ventaja a 1.2 segundos en la vuelta 3, McLaren sentía la presión como un nudo en el estómago. Norris, ahora tercero tras ser superado por Piastri en un movimiento de equipo que olía a estrategia calculada, reportaba por radio vibraciones en el frente izquierdo, posiblemente del toque inicial, y sus ingenieros le pedían calma, pero en F1, la calma es un lujo que pocos pueden permitirse cuando Verstappen huele sangre. El holandés, con su estilo agresivo pero controlado, empujaba los límites del coche, bajando tiempos por vuelta consistentemente por debajo de 1:34, demostrando por qué ha ganado 3 títulos consecutivos. No solo es rápido, sino que gestiona los neumáticos como un sommelier cuida un vino añejo, degradándolos lo justo para mantener el ritmo sin comprometer el final. En contraste, los McLaren, aunque veloces en recta gracias a su bajo drag, sufrían en las curvas lentas, donde el subviraje los hacía perder décimas preciosas. Llegamos a la vuelta 6, y el caos escaló a niveles épicos. En la zona de DRS de la recta principal, Norris intentó recuperar terreno sobre Piastri, pero un error de cálculo lo llevó a bloquear ruedas, permitiendo que Leclerc se colara por el interior en la curva 12. El monegasco, con su Ferrari SF25 reluciente en rojo, ejecutó el adelantamiento con la precisión de un cirujano, pero no sin que Norris protestara por radio. Eso fue al límite,
chicos. Y tenía razón, porque el contacto fue mínimo, pero suficiente para que Piastri, ahora bajo presión desde atrás por Russell en el Mercedes, tuviera que defenderse como un león acorralado. Verstappen, ajeno al drama trasero, ampliaba su brecha a 2.5 segundos, pero aquí viene un toque irónico. En una temporada donde Red Bull ha lidiado con problemas de balance en curvas rápidas, Max hacía que el coche pareciera perfecto, como si le hubiera susurrado secretos al oído durante la noche. No todo fue drama en la pista, hubo momentos de pura genialidad técnica que merecen ser destacados. Tomemos el sector 2, con sus curvas enlazadas que exigen un flujo aerodinámico impecable. Verstappen lo navegaba con una línea que minimizaba la pérdida de velocidad, usando el ERS, el sistema de recuperación de energía, para bus estratégicos que lo catapultaban fuera de las curvas como un cohete. McLaren, por su lado, apostaba por un setup más agresivo en el ala delantera, buscando grip mecánico, pero en Austin, donde el viento lateral puede jugar malas pasadas, eso se tradujo en inestabilidad. Piastri, en la vuelta 9, reportó por radio: el coche se siente nervioso en las rápidas, y no era exageración. Datos de telemetría post-carrera mostrarían que perdía hasta 0.3 segundos por sector comparado con Verstappen, una eternidad en términos de F1. Y si ya estás flipando con este duelo de titanes, suscríbete al canal, porque lo que viene en el análisis de la carrera principal va a ser aún más intenso, con predicciones que podrían cambiar el rumbo del campeonato. Sigamos. En la vuelta 11 de las 19 que componen esta sprint, recordemos que estas carreras cortas, introducidas en 2021 para añadir picante al fin de semana, otorgan puntos solo a los 8 primeros, con 8 para el ganador descendiendo aún para el octavo. El caos alcanzó su clímax. Pérez, intentando un undercut virtual al empujar fuerte, se topó con un safety car provocado por un incidente en la curva 15. Lance Stroll de Aston Martin y Kevin Magnussen de Haas se enredaron en un choque que dejó escombros por toda la pista. Stroll, con su estilo a veces errático, frenó tarde y Magnussen no cedió, resultando en un doble abandono que los comisarios investigaron por conducción peligrosa. Ironía del destino, Stroll, hijo del dueño del equipo, terminó caminando de vuelta al paddock con cara de pocos amigos, mientras Magnussen, el danés conocido por su agresividad, se encogía de hombros en las entrevistas postcarrera diciendo: «Es Racing, ¿no?». Con el safety car en pista durante 3 vueltas, los equipos recalcularon estrategias en tiempo real. Verstappen, líder indiscutido, mantuvo la calma, pero McLaren vio una oportunidad. Norris y Piastri, ahora en tercero y cuarto, podrían relanzar con neumáticos más frescos, aunque en sprint no hay paradas obligatorias, el desgaste es clave. Al relanzamiento en la vuelta 14, el holandés aceleró como un rayo, pero Norris, con DRS activado, lo acosó por la recta, reduciendo la brecha a 0.8 segundos. La presión sobre McLaren era palpable. Zak Brown, el CEO, observaba desde el muro con el ceño fruncido, sabiendo que un podio doble aquí podría recortar puntos vitales en el Constructors Championship, donde Red Bull lidera por 45 puntos. Piastri defendía del acoso de Russell, quien con su Mercedes W16 mejorado en potencia híbrida este año olfateaba el podio. Las últimas vueltas fueron un clímax de tensión. Verstappen, sintiendo el aliento de Norris en el cuello, defendió con maestría en la curva 1 de la vuelta 16, bloqueando el interior y forzando al británico a ir por fuera, donde perdió tracción. Un movimiento que, en palabras de los expertos, fue al límite pero legal, recordando batallas pasadas como la de Silverstone 2021. Piastri, meanwhile, cometió un error en la curva 18, saliéndose ligeramente y permitiendo que Leclerc lo pasara, dejando a McLaren con solo un coche en el podio provisional. El australiano, frustrado, empujó en la penúltima vuelta para recuperar, pero el daño estaba hecho. La presión de Verstappen había cascado el equipo papaya, exponiendo grietas en su consistencia bajo fuego. Al cruzar la meta, Verstappen levantó el puño en victoria, sumando 8 puntos cruciales y extendiendo su racha a 5 sprints ganadas en 2025. Norris segundo, a 1,9 segundos, con Leclerc tercero, Piastri cuarto, Russell quinto, Pérez sexto, Hamilton séptimo, el veterano británico luchando con un Mercedes que no termina de brillar este año y Sainz octavo en el otro Ferrari. El caos no terminó ahí. Postcarrera, protestas de McLaren por el toque inicial fueron desestimadas, pero el equipo admitió en rueda de prensa que la presión nos hizo cometer errores que no podemos permitirnos. Verstappen, en su estilo lacónico, comentó: «Fue divertido, ¿no?». Austin siempre entrega, con una sonrisa que ocultaba la ferocidad de su pilotaje. Pero profundicemos en por qué este caos en Austin marca un punto de inflexión. Históricamente, el Circuito de las Américas, inaugurado en 2012, ha sido testigo de momentos icónicos. El título de Hamilton en 2015, la remontada de Raikkonen en 2018, o la batalla Verstappen-Hamilton en 2021 que definió una era. En 2025,
con regulaciones que enfatizan la sostenibilidad, motores con más énfasis en lo eléctrico y combustibles sintéticos. Los coches son más pesados pero eficientes, y Austin, con su altitud y clima variable, pone a prueba esa evolución. Verstappen aprieta porque sabe que McLaren, con su dúo joven y hambriento, representa el futuro. Norris, a sus 25 años, ha madurado de aquel piloto errático a un contendiente serio, con 7 victorias esta temporada. Piastri, con 24, aporta frescura y cálculo, recordando a un joven Alonso. El toque de humor sutil viene al pensar en cómo los ingenieros de McLaren debieron sudar tinta china ajustando el setup. Imaginen habitaciones llenas de datos, simuladores y café frío, solo para que un viento texano lo desbarate todo. No es que sea gracioso, bueno, un poco sí, en esa ironía de la alta tecnología vencida por la naturaleza, pero ilustra lo impredecible de la F1. Y hablando de impredecible, la presión sobre McLaren no es solo deportiva, con patrocinadores exigiendo resultados y un presupuesto cap que limita locuras, cada punto cuenta como oro. Verstappen, respaldado por un Red Bull que ha invertido en túneles de viento virtuales con IA, parece invencible, pero recordemos, en 2024, McLaren sorprendió con actualizaciones mid-season que los catapultaron al frente. Ahora, mirando al domingo, la carrera principal promete más caos. Con la parrilla basada en la clasificación del viernes, donde Norris poleó por delante de Verstappen, McLaren podría revertir la presión, pero el holandés no cede terreno fácilmente. Predicciones. Si llueve, como pronostican un 30% de probabilidades, el caos se multiplica, favoreciendo a pilotos como Leclerc, maestro en mojado. Para McLaren, es hora de apretar dientes. Un doble podio podría recortar la brecha a 30 puntos, manteniendo vivo el sueño del título. En este punto de la narración, donde el polvo del asfalto aún no se asienta, dale al botón de suscribirte, porque esto no lo verás en ningún telediario convencional. Aquí desgranamos los detalles que hacen de la F1 un universo fascinante, con análisis que van más allá de los highlights. Sigamos desentrañando. El impacto técnico de esta sprint revela tendencias. Los neumáticos Pirelli, con compuestos más duraderos este año, resistieron bien el abuso, pero McLaren sufrió más degradación térmica, un problema crónico en pistas abrasivas como Austin. Datos. Verstappen degradó sus medios a un 0,15% por vuelta, versus 0,22% de Norris, una diferencia que acumulada equivale a segundos perdidos. ¿Por qué? Aerodinámica. Red Bull optimiza el flujo bajo el coche, reduciendo el porpoising residual que aún afecta a rivales. No olvidemos el factor humano. Verstappen, con 28 años, es el veterano joven de la parrilla, habiendo debutado a los 17 de enero de 2015 con Toro Rosso, ahora Visa Casa PRB. Su mentalidad ganadora, forjada en batallas con Hamilton y Leclerc, lo hace impenetrable. Anécdotas como su simracing nocturno antes de carreras muestran una dedicación que roza lo obsesivo. Norris, contrastando, trae frescura británica con toques de humor en redes, pero en pista, su agresividad a veces lo traiciona, como en ese toque inicial. Piastri, el rookie del año en 2023, ha crecido exponencialmente, con un estilo que evoca a Prost, calculador, eficiente, sin dramas innecesarios. El caos en Austin también resalta la globalización de la F1. Con 3 carreras en Estados Unidos, Miami, Austin y Las Vegas, el deporte atrae a un público americano que antes prefería NASCAR, pero ahora llena gradas con 400.000 espectadores por fin de semana. Celebridades como Matthew McConaughey, nativo texano y fan declarado, añadieron glamour, posando con pilotos y elevando el hype. Pero detrás del show hay rigurosidad. La FIA, con sus reglas de track limits estrictas, penalizó a 2 pilotos por exceder límites en curvas 6 y 19, recordándonos que la F1 es precisión milimétrica. Avanzando en la progresión, consideremos las implicaciones para el resto de la temporada. Con solo 5 carreras restantes, México, Brasil, Las Vegas, Qatar y Abu Dhabi, Verstappen podría sellar su 4º título en Brasil si mantiene esta forma. McLaren, sintiendo la presión, debe innovar. Rumores de actualizaciones en el piso del coche para México podrían equilibrar la balanza. Humor inteligente. Es como si Red Bull fuera el villano imbatible en una película de superhéroes, y McLaren el underdog que todos queremos ver triunfar, pero la realidad es más nuanced, con presupuestos y talento dictando el guión. En el paddock, las reacciones fueron variadas. Christian Horner, jefe de Red Bull, alabó a Verstappen: Max es un fenómeno, aprieta cuando cuenta. Andrea Estella de McLaren admitió: sentimos la presión, pero nos motiva. Pilotos como Alonso, en su Aston Martin, comentaron el caos con su sabiduría veterana: Austin siempre es loco, pero hoy fue especial. Y no exageraba. Estadísticas muestran 28 adelantamientos en 19 vueltas, un récord para sprints.
Para cerrar con un final potente, este caos en Austin no es solo una carrera, es un recordatorio de por qué la Fórmula 1 cautiva, une tecnología puntera con drama humano, donde un Verstappen aprieta y un McLaren resiste, tejiendo historias que trascienden la pista. En 2025, con la era híbrida evolucionando hacia lo eléctrico en 2026, momentos como este definen legados. Así que, mientras el sol se pone sobre Texas, el rugido de los motores persiste, prometiendo más batallas. Quédate atento, porque la F1 no para, y neither do we. El sol se deslizaba tras el horizonte texano, tiñendo el cielo de Austin de un naranja que parecía un guiño irónico a los colores de McLaren, como si el universo mismo quisiera recordarle al equipo de Woking que, aunque el día había sido un torbellino, la guerra del campeonato estaba lejos de terminar. En el paddock, el aire vibraba con una mezcla de adrenalina contenida y agotamiento, ese estado casi eléctrico que solo la Fórmula 1 puede generar tras una sprint como la que acabábamos de presenciar. Los mecánicos de Red Bull, con sus uniformes azul oscuro impecables pese al calor pegajoso, desmontaban el RB21 de Verstappen con la precisión de un relojero suizo, mientras Max, ya sin casco, charlaba con su ingeniero Giampiero Lambiase, con esa calma de quien sabe que ha dado un golpe sobre la mesa. A pocos metros, en el garaje de McLaren, el ambiente era más tenso. Lando Norris, con el cabello revuelto y una botella de agua en la mano, revisaba datos en una tablet junto a su ingeniero, mientras Oscar Piastri, más reservado, se limitaba a escuchar, con esa expresión de quien está procesando cada milisegundo de la carrera para no repetir errores. El caos de la sprint no solo había dejado puntos en juego, sino también lecciones, egos magullados y un recordatorio de que, en este circo de alta velocidad, cada detalle cuenta, desde la presión de un neumático hasta la décima de segundo que separa la gloria del desastre. Si nos sumergimos en los detalles de lo que hizo esta sprint tan especial, hay que hablar de la curva 12, esa derecha cerrada que parece diseñada para tentar a los pilotos a ir más allá de lo razonable. Durante la carrera, fue el epicentro de la acción. Allí fue donde Norris perdió el segundo puesto ante Piastri en la vuelta 2, un movimiento que, aunque limpio, dejó al británico visiblemente frustrado, porque sabía que ceder terreno temprano frente a Verstappen era como darle oxígeno a un incendio. La telemetría posterior reveló que Norris perdió 0.2 segundos en la salida de esa curva, no por falta de velocidad, sino por un leve subviraje que forzó una corrección en el volante, un detalle microscópico que en F1 se traduce en metros perdidos. Verstappen, en cambio, navegó esa curva con una línea casi poética, manteniendo el acelerador al 92% donde otros apenas llegaban al 85%, según datos de GPS compartidos por los analistas en el paddock. Esa precisión quirúrgica no es solo talento, es el resultado de horas en el simulador, donde Max, conocido por su obsesión con los detalles, ajusta hasta el ángulo de ataque del alerón trasero como si estuviera tallando una escultura. Y hablando de detalles, no podemos ignorar el papel de los neumáticos, esos discos de goma que son a la vez héroes y villanos en cualquier carrera. Pirelli, proveedor exclusivo de la F1, trajo a Austin sus compuestos C2, C3 y C4 de medio a blando, y los equipos optaron mayoritariamente por los medios para la sprint, buscando un balance entre velocidad y durabilidad en las 19 vueltas. Verstappen gestionó los suyos con maestría, manteniendo temperaturas óptimas en el rango de 100 a 110 grados, lo que minimizó el graining, ese desgaste irregular que parece una enfermedad cutánea para los neumáticos. McLaren, sin embargo, sufrió más. Norris reportó por radio en la vuelta 8 que sentía un pelín de degradación en el eje delantero, y los datos confirmaron un aumento de 0,4 milímetros en el desgaste comparado con Verstappen. ¿La razón? El setup de McLaren, optimizado para velocidad en recta, sacrificaba algo de carga en el tren delantero, haciendo que los neumáticos delanteros trabajaran más de lo ideal en las curvas lentas como la 11 y la 15. Es el tipo de detalle que no ves en la transmisión, pero que decide carreras, y si ya estás intrigado por cómo estos números transforman el caos en estrategia, suscríbete al canal, porque desglosamos estas joyas técnicas que hacen de la F1 un rompecabezas fascinante. Otro detalle que añadió capas al drama fue la estrategia de comunicación en los muros de boxes. En Red Bull, la sinergia entre Verstappen y Lambiase es casi telepática. Durante la sprint, cuando el safety car salió tras el choque de Stroll y Magnussen, Max recibió instrucciones claras: mantén el delta, calienta los frenos en la curva 3, y al relanzamiento, empuja desde la salida de la 1. Simple, directo, efectivo. En McLaren, en cambio, las radios eran un hervidero de información. Norris, siempre expresivo, preguntaba constantemente sobre la posición de Leclerc y el ritmo de Piastri, lo que llevó a momentos de saturación en la comunicación. En la vuelta 13, justo antes del relanzamiento, su ingeniero le dijo: Lando, enfócate en el gap con Max, no mires atrás, pero el británico, en su afán por recuperar terreno, dividió su atención, lo que quizás explansé ese error en la curva 1 de la vuelta 16. Piastri, más parco, apenas hablaba,
pero su ingeniero tuvo que recordarle 2 veces que protegiera el interior contra Russell, un consejo que no llegó a tiempo para evitar el adelantamiento de Leclerc. Estos detalles de comunicación, aunque invisibles para el espectador casual, son el pegamento que une la estrategia con la ejecución, y en Austin, Red Bull lo clavó mientras McLaren patinó ligeramente. El ambiente en el Circuito de las Américas también merece un foco. Austin no es solo un circuito, es una experiencia. Las gradas, repletas de 140.000 espectadores ese sábado, parte de los 400.000 que asistirían al fin de semana completo, vibraban con una energía que mezcla el fervor texano con la sofisticación de la F1. Había fans con camisetas de Verstappen, ondeando banderas holandesas, junto a otros con gorras papaya apoyando a Norris y Piastri. En la zona de la curva 1, conocida como The Hill, los aficionados coreaban nombres de pilotos como si fueran estrellas de rock, y cada adelantamiento provocaba un rugido que se sentía en el pecho. Un detalle curioso, en el sector VIP, Matthew McConaughey, con su característico acento texano, no solo posó con los pilotos, sino que se le vio charlando con Zac Brown sobre la importancia de llevar la F1 a más ciudades americanas. Es el tipo de escena que recuerda que la F1 no es solo velocidad, es cultura, espectáculo, un circo global que en Austin encuentra un escenario perfecto. Volviendo a la pista, un detalle técnico que no podemos pasar por alto es el uso del DRS, que en Austin se activa en 2 zonas, la recta principal y la larga recta entre las curvas 11 y 12. Durante la sprint, el DRS fue un arma de doble filo. Verstappen lo usó con precisión quirúrgica para mantener a raya a Norris tras el relanzamiento del safety car, abriendo el alerón trasero justo en el momento óptimo para maximizar velocidad sin sacrificar estabilidad en la entrada a la curva 12. Norris, por su parte, dependió demasiado del DRS para cerrar la brecha, lo que lo hizo vulnerable en las zonas sin asistencia, como el sector 1, donde las S exigen un flujo constante. Datos de la FIA muestran que Verstappen alcanzó picos de 340 km por hora en la recta principal, mientras Norris, con un setup más orientado a la velocidad punta, tocó 343 km por hora, pero esa ventaja se diluía en las curvas, donde Red Bull sacaba músculo aerodinámico. Es un recordatorio de que la F1 no es solo potencia bruta, es un ballet de ingeniería donde cada milímetro de alerón cuenta. Y si hablamos de detalles humanos, no podemos ignorar las reacciones post-carrera. Verstappen, en la zona mixta, soltó una de sus frases marca de la casa: fue una buena pelea, pero siempre hay más por venir. Esa confianza, rayando en la arrogancia pero respaldada por resultados, es lo que lo hace temido. Norris, en cambio, mostró una mezcla de frustración y determinación. Perdimos una oportunidad, pero mañana es otro día, dijo, con esa chispa que lo hace tan querido por los fans, aunque su lenguaje corporal gritaba que el segundo puesto le sabía a poco. Piastri, fiel a su estilo estoico, comentó: cometí un error, lo asumo, pero aprendemos. Esa madurez en un piloto de 24 años es un aviso para el futuro, no por nada lo comparan con los grandes estrategas de antaño. En el lado de los jefes, Christian Horner no escatimó en alabanzas para Max, pero también lanzó un dardo sutil: McLaren es rápido, pero necesitan ser más consistentes bajo presión. Zac Brown, por su parte, defendió a sus pilotos: Lando y Oscar dieron todo, a veces, las carreras cortas son así de crueles. Un detalle que añade color al caos es el impacto de las penalizaciones por track limits, un tema candente en Austin. La FIA, con su radar implacable, sancionó a Tsunoda y a Albon con advertencias por exceder los límites en la curva 19, esa izquierda rápida donde el bordillo tienta a los pilotos a cortar camino. Aunque no afectaron el resultado final de la sprint, estas advertencias son un recordatorio de lo estricta que se ha vuelto la normativa, algo que los fans debaten con pasión en redes, y si quieres unirte a esa discusión, suscríbete, que en el próximo vídeo desmenuzaremos cómo estas reglas están cambiando la F1. En total, se registraron 14 infracciones de track limits durante la sprint, un número alto que refleja lo exigente que es Austin para los pilotos, obligados a bailar en el filo de la navaja. Mirando más allá de la pista, el caos en Austin también tuvo un impacto en las dinámicas del campeonato de constructores. Red Bull sumó 14 puntos, 8 de Verstappen, 6 de Pérez, mientras McLaren se llevó 10, 6 de Norris, 4 de Piastri, lo que mantiene la brecha en 45 puntos a favor de los austriacos. Ferrari, con Leclerc tercero y Sainz octavo, sumó 6, quedando terceros pero aún en la pelea. Mercedes, con solo 4 puntos de Russell y Hamilton, sigue luchando por recuperar el brillo de antaño. Estos números, aunque fríos, cuentan una historia de poder, presión y potencial. Red Bull domina, pero McLaren está a un par de fines de semana perfectos de dar un susto monumental. En el trasfondo, los detalles técnicos de los coches pintan un cuadro fascinante. El RB21 de Red Bull, con su suspensión pull rod mejorada,
absorbe mejor las irregularidades del asfalto texano, especialmente en las curvas 3 a 6, donde los baches castigan a los setups rígidos. McLaren, con su MCL39, optó por un enfoque más agresivo en el ángulo del rack, la inclinación del coche, buscando maximizar el efecto suelo, pero en Austin, donde el viento lateral cambia de un sector a otro, eso los hizo más sensibles a las ráfagas. Un ingeniero anónimo comentó en el paddock que McLaren pagó el precio de apostar por la velocidad punta, un detalle que podría ajustarse para la carrera principal del domingo, donde la gestión térmica será clave si las temperaturas suben, como predicen los meteorólogos. El caos de esta sprint, entonces, no fue solo un espectáculo de adelantamientos y toques, fue una cátedra de cómo la F1 combina lo humano, lo técnico y lo impredecible. Cada decisión, desde el ángulo de un alerón hasta la palabra elegida en una instrucción por radio, moldea el destino de una carrera. Verstappen apretó, McLaren sintió el calor, y Austin, con su asfalto rugiente y sus gradas vibrantes, fue el escenario perfecto para un capítulo más de esta saga que no da respiro. Mientras los equipos desmontan garajes y los pilotos se preparan para la batalla del domingo, una cosa queda clara: en la Fórmula 1, el caos no es un accidente, es el ingrediente que hace que cada segundo en la pista valga oro. El eco de los motores aún resonaba en el circuito de las Américas, como si el asfalto mismo se negara a olvidar el frenético ballet de la sprint que acababa de terminar, un espectáculo donde cada milímetro, cada decisión y cada gota de sudor contaron una historia que los números fríos de la clasificación no podían captar del todo. Los boxes, iluminados por focos artificiales bajo el cielo crepuscular de Austin, eran un hervidero de actividad. Los mecánicos de Red Bull, con la precisión de un equipo de cirujanos, revisaban el monoplaza de Verstappen, buscando cualquier indicio de desgaste en los discos de freno o en la suspensión trasera, que había soportado la carga brutal de las curvas rápidas como la 19, donde el holandés exprimió cada gramo de agarre. A pocos metros, en el garaje de McLaren, el ambiente era un contraste de urgencia y reflexión. Los ingenieros, con pantallas llenas de gráficos que parecían obras de arte abstracto, analizaban las trazadas de Norris y Piastri, intentando descifrar por qué, en esas curvas críticas del sector 1, perdieron décimas valiosas frente al depredador naranja y azul de Verstappen. Este caos, esta intensidad, era la esencia misma de la Fórmula 1, un deporte donde el margen entre la gloria y la frustración es más delgado que una hoja de fibra de carbono. Hagamos zoom en un detalle que marcó la diferencia: la curva 19, una izquierda rápida que precede a la recta trasera, conocida por ser un punto de inflexión donde los valientes ganan y los cautelosos pierden. Durante la sprint, Verstappen la atacó con una confianza que rozaba lo inhumano, entrando a 280 km por hora y manteniendo una línea tan precisa que los sensores de la FIA registraron una desviación de apenas 5 centímetros respecto a la trazada ideal. Norris, en cambio, mostró un enfoque más conservador en esa curva, reduciendo velocidad a 275 km por hora para evitar salirse, un reflejo de la presión que sentía al intentar cerrar la brecha con Max. Los datos de telemetría, que los equipos guardan como si fueran secretos de estado, revelaron que esa diferencia de 5 km por hora en la entrada le costó a Norris 12 y 15 segundos solo en ese sector, una eternidad en una sprint de 19 vueltas donde cada décima es un tesoro. Piastri, por su parte, tuvo su propio drama en la curva 19 durante la vuelta 14, cuando, tras el relanzamiento del safety car, intentó defenderse de Leclerc. Su línea fue demasiado agresiva, rozando el bordillo exterior, lo que provocó una vibración que lo obligó a levantar el pie, cediendo la posición al monegasco. Son detalles como estos, invisibles para la cámara pero cruciales, los que convierten una carrera en un ajedrez a 300 km por hora. Otro aspecto que añadió capas al caos fue el uso del ERS, el sistema de recuperación de energía que permite a los pilotos desatar ráfagas de potencia en momentos clave. Red Bull, con su experiencia afinando este sistema desde la era híbrida iniciada en 2014, dio una masterclass en Austin. Verstappen desplegó el ERS de manera quirúrgica, usando el 80% de su carga en la salida de la curva 11 para maximizar la aceleración en la recta larga, lo que le permitió mantener a Norris a raya incluso cuando el británico activaba el DRS. Los ingenieros de McLaren, en cambio, optaron por una estrategia más conservadora, reservando energía para las últimas vueltas en un intento de montar un ataque final que nunca llegó. Datos postcarrera mostraron que Verstappen utilizó el ERS en un 92% de su capacidad total durante la sprint, frente al 85% de Norris y el 88% de Piastri, una diferencia que, aunque sutil, se tradujo en esos segundos críticos que mantuvieron al holandés al frente. Es el tipo de detalle técnico que hace que los ingenieros se arranquen el cabello o lo que les queda de él en la sala de estrategia, y si te fascina cómo estas decisiones moldean una carrera, suscríbete al canal, porque vamos a seguir desentrañando los secretos detrás de cada adelantamiento y cada victoria. El factor humano también estuvo lleno de matices en este caos texano. Verstappen, con esa mezcla de frialdad y fuego que lo define, no solo pilotó con precisión,
sino que manejó la presión psicológica como un maestro. Durante la sprint, cuando Norris lo acosaba en la vuelta 15, Max mantuvo la calma incluso cuando su ingeniero le advirtió por radio: Lando está a 0.7 segundos, cuidado con el DRS. La respuesta de Verstappen fue un seco entendido, seguido de una vuelta donde bajó su tiempo en el sector 2 en 2 décimas, como si quisiera mandar un mensaje: aquí mando yo. Norris, por otro lado, mostró destellos de su talento descomunal, pero también de su lucha interna. En la vuelta 10, tras un intento fallido de adelantar a Piastri, su tono por radio tenía un dejo de frustración, diciendo: no estoy seguro de qué hacer aquí, chicos. Esa vulnerabilidad, aunque humana, es algo que Verstappen explota sin piedad, como un depredador que huele la duda. Piastri, mientras tanto, mantuvo su compostura característica, pero su error en la curva 18, donde se salió ligeramente tras empujar demasiado el neumático trasero derecho, mostró que, bajo presión, incluso el australiano, conocido por su frialdad, puede titubear. El ambiente en el paddock también estaba cargado de detalles que pintaban el cuadro completo. Los mecánicos de Ferrari, trabajando en el coche de Leclerc, intercambiaban miradas de satisfacción contenida. Su tercer puesto, aunque no era la victoria, era un paso sólido en un circuito donde históricamente han sufrido con la degradación de neumáticos. Leclerc, con su casco rojo brillante aún en la mano, charlaba animadamente con su ingeniero, analizando cómo su configuración de ala trasera, ligeramente más descargada que la de McLaren, le permitió ganar tracción en las curvas rápidas del sector 2. En Mercedes, sin embargo, el ambiente era más sombrío. Hamilton, séptimo, se veía pensativo, probablemente consciente de que el W16, aunque mejorado en potencia este año, no tiene el ritmo para pelear con los líderes en pistas como Austin. George Russell, quinto, fue más optimista, bromeando con un periodista sobre cómo al menos no terminé en la grava como otros. Ese toque de humor británico, incluso en la derrota, es un recordatorio de por qué los pilotos son más que máquinas de velocidad, son personajes en un drama épico. Un detalle curioso que no pasó desapercibido fue la interacción de los fans con el espectáculo. En la zona de la curva 15, donde Stroll y Magnussen colisionaron, los espectadores capturaron el momento en cientos de teléfonos, y las redes sociales estallaron con memes comparando el choque con un duelo de carneros en un rancho texano. La cultura de Austin, con su mezcla de modernidad y raíces vaqueras, se reflejó en pequeños gestos. Vendedores ambulantes ofrecían tacos de brisket fuera del circuito, mientras los fans, muchos luciendo botas y sombreros, coreaban Sweet Caroline durante un momento de pausa, un guiño a la tradición del circuito. Incluso en el Hospitality de Red Bull, se sirvió un chili texano especiado que, según rumores, Verstappen probó y aprobó con un no está mal, algo que los fans en redes convirtieron en un chiste recurrente: Max gana en la pista y en el paladar. Desde el punto de vista técnico, otro detalle que enriqueció el caos fue el impacto del viento en la dinámica de la carrera. Austin, situado a 300 metros sobre el nivel del mar, es conocido por ráfagas impredecibles que pueden alterar el comportamiento aerodinámico de los coches. Durante la sprint, el viento lateral en el sector 1, con velocidades de hasta 25 km por hora, afectó particularmente a McLaren, cuyo setup de baja carga aerodinámica los hacía más sensibles a estas condiciones. Los datos de los anemómetros instalados en la pista mostraron que el viento cambió de dirección 3 veces durante la carrera, lo que obligó a los pilotos a ajustar sus líneas en tiempo real. Verstappen, con su experiencia, adaptó su conducción, inclinando ligeramente el coche en las curvas 3 y 4 para contrarrestar el viento, mientras Norris reportó por radio en la vuelta 7, el coche se mueve mucho en las rápidas. Ese pequeño detalle meteorológico, que podría parecer trivial, fue un factor que amplificó la presión sobre McLaren, forzándolos a reaccionar en lugar de atacar. Las interacciones en el muro de boxes también ofrecieron un vistazo al detrás de escena. En Red Bull, Christian Horner, con su característica intensidad, monitoreaba cada sector en tiempo real, intercambiando notas con Adrian Newey, el gurú aerodinámico que, aunque menos involucrado este año, sigue siendo una presencia imponente. En McLaren, Zak Brown, con su estilo más relajado pero igualmente astuto, se paseaba entre los monitores, animando a sus ingenieros con palmadas en la espalda, pero sus ojos delataban la presión de saber que un error estratégico en la carrera principal del domingo podría costarles caro. Andrea Estella, el director técnico, fue más directo en sus comentarios post-carrera: tenemos que ser más rápidos en reaccionar a las condiciones cambiantes, una admisión de que el caos de la sprint expuso grietas en la ejecución del equipo. En términos de datos, un análisis más profundo de los sectores revela por qué Verstappen fue intocable. En el sector 1, con sus S inspiradas en Silverstone, Max promedió tiempos de 28.3 segundos, frente a los 28.6 de Norris, una diferencia que se acumuló en las 19 vueltas. En el sector 3,
Donde la recta trasera y la curva 20 exigen un balance perfecto entre velocidad y estabilidad, Verstappen fue aún más dominante, con tiempos de 25.1 segundos por vuelta frente a los 25.4 de Norris. Estos números, aunque pequeños, son el lenguaje de la F1, donde la perfección se mide en fracciones y el caos se doma con precisión. Y si estas cifras te hacen querer más análisis de este calibre, dale al botón de suscribirte, porque aquí desglosamos cada detalle que convierte una carrera en una obra maestra. El caos de Austin, entonces, fue una sinfonía de detalles, desde el viento traicionero hasta las decisiones en fracciones de segundo, desde las líneas perfectas de Verstappen hasta los errores humanos de McLaren bajo presión. Cada elemento, por pequeño que parezca, se entrelazó para crear un espectáculo que no solo entretuvo, sino que dejó lecciones para el resto del fin de semana. Mientras los equipos guardaban sus herramientas y los pilotos se retiraban a sus hoteles, el aire en el circuito de las Américas seguía cargado de promesas. La carrera principal del domingo, con su pole de Norris y un Verstappen al acecho, sería la próxima batalla en esta guerra de velocidad, estrategia y nervios de acero.